y yo soy muy fiel creyente que todos tenemos algo por contar. Y después llega la pandemia y decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Ya no hay tanta distracción, ya no hay tantas películas nuevas disponibles ni siquiera. Y ahí fue donde me volví a conectar un poco como con los libros. Por ahí alguna vez leí, ya todo se ha dicho, ya todo se ha contado, pero como la gente lo olvida, hay que volverlo a contar. Bueno, ¿y cómo te pareció? Entonces uno empieza a recitar el libro, ¿no? Entonces habla de tal, yo a veces digo una sola frase y digo, wow, eso fue toda la magia del libro. O uno se está bañando y se acuerda de esa frase, de ese momento que uno dice, pucha, qué conexión y qué magia que hay ahí. ¿Qué has estado haciendo cuando se te ha venido la idea más extraordinaria de tu vida? El miedo más grande es no haberlo intentado nunca. Esto es Mentes Inquietas Podcast. Ideas, felicidad, acción. Hola queridas mentes geniales e inquietas, bienvenidos a un episodio más de este podcast donde compartimos conocimiento e historias extraordinarias. La mente genial que nos acompaña el día de hoy es la creadora detrás de Todo por Contar, una comunidad de lectores y de vínculo, un espacio que combina un concepto de librería, un cowork, pero también un espacio donde suceden eventos con propósito para conectar con otros. Bienvenida, Vero, a este espacio. Cris, gracias por invitarme y es un honor estar aquí contigo charlando un poquito de la vida, de los libros y bueno, de lo que vaya ahí surgiendo. Muchas gracias por la invitación. No, para mí es un privilegio que hayas aceptado esta invitación y de poder conectar. Además, porque te confieso que soy fan tuyo, soy seguidor de tu cuenta Todo por Contar. Además, porque nos conecta la pasión por los libros y el conocimiento. Te conocí por ahí en pandemia y la verdad que tus recomendaciones son muy buenas. Me he robado un montón de libros que compartes por ahí en tu perfil. Me encanta, ojalá que eso se siga ahí creciendo ese nicho de lectores. Mira que mucha gente dice que la gente hoy en día no quiere leer y yo creo que es falso. ¿Tú cómo lo ves, cierto? La gente sí tiene ganas de leer. Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente que se acerca también. Cuando tú compartes un libro, pues hay mucha gente que comenta, que te pregunta acerca del libro. Sí. Incluso a veces te piden prestado, pero yo tengo un lema. Sí, no. Ya lo conoces, ¿no? A ver, ¿cuál es? Porque yo creo que voy por la misma onda. ¿Quién es más pendejo? ¿El que presta el libro o el que lo devuelve? No, sí, el segundo. Definitivamente. Los libros no los prestamos, sí. Prefiero regalar. Lo regalamos, Sí. exacto. Uno va a una librería independiente y lo compra. Yo les dije, mira, no me lo prestes. Mejor pídemelo regalado y yo te lo doy. Pero para quienes nos escuchan en este episodio, quiero que conozcan de tu propia voz quién es Verónica Sendales. Bueno, pregunta difícil, ¿no? Yo creo que soy una persona, Verónica es una persona soñadora, trabajadora, muy emprendedora desde chiquita. Yo era la típica que vendía, mejor dicho, hasta pamico desde que estoy chiquita. Y una persona pues que ha un poco como caminado la vida muy pegada a la intuición y haciéndole caso a esa vocecita que uno tiene por ahí adentro. Soy administradora de empresas. Durante más o menos 5 años de mi vida estuve en una empresa grande de tecnología y educación trabajando en marketing y paralelo a ese trabajo pues estaba creciendo mi comunidad de Todo por Contar, que también nació en la pandemia. A mí siempre me dicen, Vero, ¿y cómo se te ocurrió Todo por Contar? Y yo quisiera tener una super historia para decir cómo llegué al nombre, pero la verdad es que, Cris, esto era pandemia, sal a la casa, uno en pijama y yo, bueno, creemos una cuenta. Y yo al inicio, mira que pensé que lo que quería era compartir temas de marketing y yo decía, no, todavía no me siento tan experta en esto. Descubrí una red social que se llamaba Clubhouse. ¿Tú alguna vez estuviste en Clubhouse? No. Una vaina en la pandemia que era como famosa, que uno hablaba por voz, que después Twitter lo cogió y lo volvió como los Sí, rooms. ya me acuerdo. Sí, estuvo fuerte en pandemia. No, Yo era no me feliz. acordaba de esa Claro, aplicación. y pues todos encerrados era deli como poder conectarse ahí, todos preguntándonos cosas, hablando de libros. Me acuerdo Era mucho de todo a viajes. través de audio, ¿no? Todo era audio. Era como una especie de señales de radio. Total. Donde la gente se Era como hablar un conectaba poquito aquí remoto. a compartir conocimientos. Sí, ya me acuerdo. Y ahí empezó como a crecer el tema de Todo por Contar y bueno, creo que ahí uno va encontrando las facetas. Después llega vínculo, después llega esta idea como de hacer este espacio un poco apalancado por lo que había visto en Todo por Contar, por la idea de tener espacios donde la gente se pudiera conectar, que yo creo que es algo que nos está haciendo falta y por eso creo que los libros van a estar y son cool otra vez. Y creo que más que leerlos solos se está volviendo cool el parche de lectura, lo cual me encanta y me hace muy feliz porque creo que hay muchas cosas interesantes. Entonces, soy una persona curiosa, soy una persona emprendedora, soy una persona que se pregunta y se cuestiona y a veces es hasta duro, ¿no creas? A veces digo, ya, yo quisiera ser tranquila, yo quisiera ser normal.
Pero eso ha sido un poco el recorrido y creo que lo chévere es como descubrirse uno en los diferentes proyectos y en las diferentes etapas, como ir entendiendo quién soy yo. Así que hoy diría que soy eso. A lo mejor si conversamos en un par de años o incluso a final del año, algo cambia ahí, pero pues esa soy yo hoy. Por ahí leí que te defines como una eterna estudiante y alguien excesivamente curiosa. Y todo por contar se conecta también con esas pasiones, con esa visión también de la vida de ser un aprendiz eterno, pero también con la pasión de la lectura. Y quiero que comencemos hilando tu historia, pero también lo que podamos transmitir el conocimiento a los oyentes y quienes ven este podcast es cómo comienza esa pasión de la lectura en Verónica. Pues yo creo que los libros siempre han estado ahí de alguna forma u otra desde que estoy chiquita. Creciendo lo veía en mi casa, digamos que mis papás siempre eran como, acá tenemos nuestro espacio de los libros y no era como a veces que uno va arrumando libros por ahí, sino que había un espacio asignado para eso. Me acuerdo que mi papá todas las vacaciones con mi hermano nos llevaba a la librería antes de irnos de viaje y decía, cada uno escoge un libro, el que quieran, pero cada uno escoge un libro y se lo lleva. Y el 90% de las veces ese libro se quedaba en la maleta durante todo el viaje, pero era como el hecho de ponerlo ahí. Los vimos leyendo mucho tiempo, mis papás ambos. Y yo creo que ahí empezó un poco como ese primer acercamiento a la lectura. Después llega la vida, después llega la adolescencia, después llega la universidad y como que el tiempo para lectura se va a un lado. Y después llega la pandemia. Y decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Ya no hay tanta distracción, ya no hay tantas películas nuevas disponibles ni siquiera. Y ahí fue donde me volví a conectar un poco como con los libros. Y creo que lo que cambió el chip fue, yo antes estaba pensando que ser una buena lectora era leer los clásicos y leer literatura y entonces ser súper profunda y la cosa. Entonces, y yo al final como que no me he conectado tanto con eso. Entonces, pues como que los libros, sí, ahí estaban, pero pues no me han enganchado. En la pandemia empecé a leer libros, por ejemplo, de no ficción, biografías, libros de al famoso que la gente dice, no, es que eso es un libro de autoayuda, qué horror es la autoayuda. Y yo hoy en día digo como, bueno, entonces llámelo desarrollo personal. Y entonces ya, si se llama desarrollo personal, ya todo el mundo es como, sí, me encanta. Entonces empecé como a meterme un poco en esa categoría y a descubrir que también podía leer para aprender. Y ese fue como un cambio que me hizo un clic importante en ese momento. Porque descubrí eso, como que, como así, yo también puedo aprender cosas muy técnicas y muy específicas de ciertas cosas de los libros y creo que al final los libros son un poco como un camino de autodescubrimiento también y al final son muy subjetivos. Yo siempre como que evito decir buenísimo el libro, malísimo el libro, porque cada uno tiene su historia y cada uno como que conecta con eso desde una perspectiva distinta. Incluso libros que, no sé si te ha pasado, como que uno empieza un libro en algún punto y dice, no, aunque no se engancha, lo deja. Sí. Y después, por allá en otra fase de la vida, lo retoma y dice, este libro está buenísimo. Y es como porque en ese momento esos mensajes resuenan. Entonces yo ahí volví a conectarme y empecé a hacer, dije, bueno, voy a crear esta cuenta donde quiero compartir cosas, donde quiero poner lo que estoy leyendo y demás. Y ahí empecé tomando fotos de las portadas y poniendo un review chiquito, después haciendo quotes, después perdiendo un poco la pena y diciendo, bueno, voy a poner mi cara y voy a poner mi nombre en mi perfil a ver qué pasa. Y ahí se fue como desarrollando. Y hoy en día los libros para mí son un punto de conexión impresionante con otras personas. Y creo que lo que más valoro hoy en día, por ejemplo, del hábito de leer es que me siento menos sola en el mundo de alguna forma. Que a veces a uno le pasan cosas y uno dice, ¿cómo voy a resolver este problema que yo tengo? Y a veces lees libros de los 80s, de los 70s, incluso management de los 50s, que uno dice, no, pues esto ya... Quería uno que ya están desactualizados. Total, y los principios fundamentales son los mismos. La gente se ha hecho las mismas preguntas toda la vida. Este episodio está siendo patrocinado por Vínculo y Todo por Contar. Por ahí alguna vez leí, ya todo se ha dicho, ya todo se ha contado, pero como la gente lo olvida, hay que volverlo a contar. Exactamente. Y entonces ya no es, no sé, el problema ya ahora es de las redes sociales, antes era de otra cosa y demás, pero nos hemos preguntado lo mismo. Entonces para mí ha sido muy liberador también encontrar en los libros respuestas y sentirme un poco menos sola en el sentido de a otra gente si esto fijo ya le pasó. O sea, este reto que yo tengo hoy en día, este sentimiento que tengo hoy en día, esto no es que yo sea la más especial del mundo. Alguien ya vivió esto y alguien ya escribió de esto.
Y creo que eso es donde yo también me sigo conectando con eso. Y lo que te decía, después se convirtió en un ejercicio que pasa de ser solo algo personal a el poder que tiene la lectura de compartirse con otras personas y de empezar a crear estos clubs de lectura, empezar a crear estos espacios donde te lo leíste, sí, conversemos. Y ahí como que se crea toda esa conexión y esa pasión con la lectura. Yo le he preguntado muchas veces a mis papás, de hecho, eso, como, ¿ustedes cómo hicieron para que me gustara? Y decía, pues no tengo tan clara qué hice. Yo la llevaba a la librería, que usted escogiera un libro y usted lo dejaba en la maleta todo el paseo. Pero creo que bien que mal el ejemplo también lo guía a uno en ciertas cosas y verlos leer. La importancia de tener también la antibiblioteca, ¿no? De tener esos libros a los que tenemos fácil acceso, pero que aún no leemos. Sí. Por ejemplo, yo ahora de adulto sigo comprando más libros del tiempo que tengo disponible para leer. Entonces Total. tengo una antibiblioteca ahí que todavía no he leído, pero que cuando la veo me pasan dos cosas. Uno, me cuestiono si realmente estoy invirtiendo bien mi tiempo, porque lo que me apasiona leer y a veces no tengo el tiempo necesario. Estoy realmente siendo consciente con dónde estoy poniendo la intención para abrir más espacios para hacer lo que realmente me apasiona y me gusta. Y lo otro me hace sentir cada vez más ignorante del montón de conocimiento al que todavía no he podido acceder. Sí. Entonces, como que muy bonito también tener esa antibiblioteca. ¿Tienes una De antibiblioteca acuerdo. tú? Sí, mira que de hecho esto me hace pensar en una frase de Humberto Eco, pues no en una frase, sino como un escrito que él había hecho, en el que decía que los libros son como medicina. Y uno en su casa pues tiene como un rinconcito guardado para todas las medicinas y para los medicamentos y por si acaso, por si un día me levanto y me duele la cabeza, por si un día me duele el estómago, uno va teniendo ahí como su espacio. Y me encanta esa analogía que él hace porque él dice los libros son como medicina. Adiós. Y uno quiere tenerlos ahí para que cuando le duela algo o para cuando llegue la pregunta, uno pueda ir a su cajón de medicina y tomar alguno de esos. Y yo creo que eso es súper interesante también, el hecho de que comprar libros y leer libros son dos actividades y dos hábitos aparte. Y yo también soy muy creyente de eso, a mí me encanta y uno se siente mal, no, es que tengo muchos ya comprado y la gente, me voy a terminar de leer esos para comprar otro y yo, no, eso no va a pasar y lo que uno necesita es tener como esos recursos, entonces tengo ahí de todo listas, obviamente siempre hay más libros no leídos que leídos, pero es como lo que te decía ahorita, como esa guía de decir, bueno, yo los quiero tener ahí porque yo no sé en qué momento yo voy a tener que leer sobre este tema. Entonces, a mí sí me gusta acumularlos y dejarlos por ahí rondando. De lo que nos has contado, quiero profundizar en dos cosas. Nos contabas ahorita en ese poder de revisitar un libro y que emerjan nuevos descubrimientos que quizás en la pasada anterior no te habías dado cuenta por el momento quizás que estás viviendo o por el crecimiento que tuviste o por la nueva perspectiva. ¿Hay algún libro en particular en el que te ha pasado como que ese sentimiento y esa emoción de encontrar cosas que no encontraste la primera vez? Sí, de hecho me pasó con mi libro favorito, que es Nunca te pares, de Phil Knight. Es la autobiografía del fundador de Nike, que lo había leído creo que en el 2021 o en el 2022. Y el año pasado, en diciembre, me lo volví a leer. Y creo que ese es el ejemplo más cercano que tengo, que dije, claro, en ese momento, en el 2021, yo no era emprendedora. Yo lo que te decía, he tenido siempre como la venita y la cosa, pero no estaba todavía en un proyecto específico. Y el hecho de leerlo cerrando el 2025, ya después de casi un año y medio de haber empezado como con los proyectos, de haber emprendido y demás, me cambió completamente la visión y creo que tal vez el mensaje, cuando lo leí la primera vez, creía que el mensaje era un poco más técnico, ¿no? Como de hay que hacer esto y entonces así se conforma un equipo y demás. Y esta segunda pasada fue un poco más como de espiritualidad de alguna forma y decir, el camino al emprendimiento es el camino de la incertidumbre y de no saber. Entonces creo que ese fue uno. Y otro en el que puedo pensar que también es un ejemplo y coincidencialmente es mi libro favorito, es El acto de crear, de Rick Rubin. El acto de crear. Buenísimo ese libro. Yo me empecé ese libro también creo que como en el 22 y me lo empecé en inglés. Y yo leía y yo, uy, no, pero este tipo, ¿qué es lo que está escribiendo? O sea, no, esto está súper sollado, nada que ver. Me lo leí cuando Y además es un libro que tú no encuentras bibliografías a las que puedes como visitar, es como toda una reflexión Total. de su proceso y casi yo lo sentí como bien introspectivo de la forma
en cómo él Sí. vive el proceso creativo. Y para mí me pareció también poderoso eso. Total, es un libro casi que lo mismo, casi que 100% espiritual de alguna forma. O sea, no es Ujú. técnico, es como filosófico de la creatividad y del hecho de crear. Pero la primera vez que lo vi, de hecho, renuncié a él como en la página 10, yo creo, porque dije, no, este libro no lo entendí. Literalmente dije, no, esto está muy complejo para este momento de mi vida. Y cuando empezamos a crear vínculo, literalmente cuando estábamos en obra en este espacio, yo lo volví a agarrar, me lo empecé a leer en español y dije, ¿esto qué es? Todo este tema como de ver la obra. O sea, yo tenía una obra física real, Ujú. literalmente tenía una obra, que aquí estábamos tumbando paredes, poniendo ventanas y demás. Y él hablando un poco como de que la obra se le revela al artista en el camino. Y yo veía que Vínculo se estaba revelando en el camino también. Entonces fue como, wow, una perspectiva muy distinta de dos libros que fueron empezados en momentos diferentes. El primero me lo terminé, el segundo no. Y que ya en la segunda vez que los agarro digo, esto tiene un mensaje completamente distinto. Que por eso también insisto en que los libros son súper subjetivos. Eso Claro, no, eso claro. depende de cada persona y depende del momento de cada persona. Y fíjate que a nivel neurocientífico tenemos el sistema de activación reticular Ujú. que le da foco realmente a lo que tú comienzas a Claro. darle prioridad. Por ejemplo, si estuvieses embarazada, comenzarías a ver un montón de mujeres embarazadas constantemente. Yo creo que también eso tiene mucho que ver con el momento que estás viviendo. Tu sistema de activación reticular está Total. muy enfocado en esos fenómenos que de alguna forma son relevantes o importantes para ti en la vida personal o profesional y hace que cuando tú revisites el libro, pues encuentres cosas que hagan más sentido con la situación que estás viviendo. Me parece extremadamente poderoso. No, y por eso también es tan, a veces tan difícil, o no sé si te ha pasado que hay un libro que te encanta y se lo recomiendas a alguien y le dices, no, oiga, léate Sí. lo brutal, mi libro favorito, y la persona es como, nada que ver, Ajá. horrible, no, ni me lo acabé, y uno, pero ¿por qué? Y es, los mensajes también llegan en un momento y resuenan en un momento, no a todo el mundo le llega el mismo mensaje y no todos los momentos son para ciertos mensajes. Hay unos en los que uno como que se conecta un poco más, otros en los que no le hace mucho sentido, que también es chévere de la abundancia que hay, por ejemplo, en los libros. O sea, el hecho de que uno Ujú. pueda ir y que la tarea sea encontrar qué mensaje resuena conmigo, creo que es súper interesante. Yo traje aquí un fragmento de Carl Sagan, Ujú, él refiriéndose a los libros. Te lo voy a leer, voy a ujú. recitar. Quiero que tú comentes De una. qué te parece esa visión que hace algunos años nos dejó este gran divulgador científico y también apasionado y amante de los libros. Decía, ¿qué cosa tan asombrosa es un libro? Es un objeto plano hecho de un árbol con partes flexibles en las que están impresos montones de graciosos garabatos oscuros. Pero le echas una mirada y estás dentro de la mente de otra persona, tal vez alguien muerto hace miles de años. A través de los milenios, un autor está hablando clara y silenciosamente dentro de tu cabeza, directamente a ti. La escritura es, quizá, el mayor de los inventos humanos, uniendo a personas que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas distintas. Los libros rompen los grilletes del tiempo. Un libro es la prueba de que el ser humano es capaz de hacer magia. Mm. ¿Qué te Me parece encanta, me esa encanta, visión de Carl me Sagan sobre los encanta. libros? Totalmente de acuerdo. Me gusta y me gusta que sí, yo sí siento que los libros son magia, definitivamente. Sí. Y me parece fascinante esa partecita como de meterse, que alguien más se meta en tu cabeza y que alguien más te cuente una historia. Y por eso también creo que hay que volver a esos libros que uno ya solo quiere leer. Yo a veces era así. ¿De qué año es este libro? No, del 2010. No, eso ya hace 1000 años. Eso ya no lo quiero leer. Y creo que eso que decía al inicio del fragmento, como de no importa ya si la persona está o no está, si estamos Ujú. leyendo a Aristóteles, si estamos leyendo a Séneca hace 1000 años. Y nos sigue eh, enseñando un montón. Sí, y así es la mente humana, como que al final la experiencia humana no ha cambiado mucho. Ujú. Tenemos otras cosas y hay más canales y hay otras vainas y ellos no hacían podcast, pero se reunían en un sitio y hablaban y se preguntaban seguramente lo mismo, Claro, claro. como esos grandes dilemas que uno tiene como humanidad y como personas. Y creo que eso también es fascinante, uno sentir que ahí hay respuestas y que ahí hay como conocimiento y sabiduría, de cierta forma, para mí es un síntoma de que estamos rodeados de buenas ideas, de buenos consejos, ¿no? Los libros son muy buenos consejeros Sí. también.
es dar con el clavo, es dar con el libro que es. Yo por eso también digo que la vida es muy corta para engancharse con libros, o sea, para leerse libros que uno no lo engancharon. Y es con toda esta mano de libros que tenemos, la gente, no me lo tengo que terminar porque es que yo lo empecé y yo termino todo lo que acabo. Yo digo, bueno, terminé todo lo que acabo en su vida, pero el libro no importa, o sea, está bien. Y hay libros en los que una frase ya marcó todo el libro, Claro. o sea, una frase ya hizo que valiera la pena las otras 500 páginas que tenía. Entonces, creo que hay que abandonarlos también porque hay mucho por descubrir. Sí, un autor decía, digamos, ese fenómeno cuando emerge como esa sensación de que algo resalta sobre las líneas de un libro, el gozo intelectual, de recibir como ese mensaje que tú dices como que te estalla algo en la cabeza y tú comienzas a decir, pero qué delicia lo que estoy leyendo. Te Total. ha pasado un montón de veces. No, y esos momentos wow en los que uno dice, y después creo que lo chévere de los libros es que uno a veces cree que bueno, ¿y cómo te pareció? Entonces uno empieza a recitar el libro, ¿no? Entonces habla de tal, yo a veces digo una sola frase y digo, wow, eso fue toda la magia del libro. O uno se está bañando y se acuerda de esa frase, de ese momento que uno dice, pucha, qué conexión y qué magia que hay ahí. Para mí ese también es el poder de los libros, que además sucede sin que a ti nadie te esté preguntando, bueno, ¿y de qué se trata este libro? Tú puedes estar en otra conversación, nada que ver, y llega a tu mente otra vez esa frase que leíste o ese concepto o esa historia, y en este libro a alguien le pasó algo parecido. Y creo que esa es la magia, como poder ir a esos momentos wow y a esos momentos de asombro que le dejan a uno los libros. Sí, yo vi un autor aquí, tienes a Mariano Sidman. En uno de sus libros, él asocia el proceso creativo a la capacidad de memoria, es a la capacidad de acumular información. Y eso que tú estás contando, pues me lleva a eso, ¿no? En la medida que más yo, de alguna forma, le meto a mi inconsciente donde guardo toda la información que voy percibiendo y que muchas veces se nos pasa, se nos olvida en el consciente, permite que cuando estemos en esos estados de relajación y tiene un fundamento neurocientífico a través de nuestras tres redes neuronales, ¿no? En este momento nosotros tenemos muy activa la red ejecutiva, ¿no? Porque estamos concentrados tratando de entender el mensaje que tú estás transmitiendo, de conversar, de estar aquí presente y ahora, ¿no? Pero hay dos redes que están trabajando, una que es la red por defecto, es la inconsciente, y hay una red casi que en el medio, o sea, no es tan literal en el medio, pero es la red de prominencia que permite pasar información del inconsciente al consciente. Y por lo general sucede cuando entramos en un proceso de relajación. O sea, el cerebro entra como un estado de relajación y calma. Por eso cuando tú preguntas, oye, ¿qué has estado haciendo? Bueno, voy a preguntarte a ti, ¿qué has estado haciendo cuando se te ha venido la idea más extraordinaria de tu vida? No, la cosa más cotidiana y X que te puedas imaginar. O sea, para mí la ducha es un momento importante. Ahí ocurre una verdadera revelación que yo por eso ahora, tengo estas escenas en las que he salido corriendo, como necesito anotar en algo porque se me ocurrió una gran idea y me da miedo que se me olvide. ¿No? Que eso también pasa, como ese miedo que tenemos a veces a que la idea se escape, porque llegan los momentos más tranquilos y llegan los momentos en los que uno no está ni siquiera pensando en eso, ¿no? A veces cuando uno dice, bueno, me voy a concentrar y me voy a enfocar en este tema. Entonces estás comiendo una pizza por allá hablando con alguien y dices, ya lo resolví. Que ahora me pasa también a veces en la noche, ¿no? Entonces se volvió raro porque ya me despierto como, resolví el problema en los sueños. Ahorita decías algo que me hizo pensar también, no sé quién lo dijo, pero decía también que la cabeza, pues que el cerebro era como una caja de resonancia. Y que también ahí había que meter la información para que después volviera en algún momento. Sí, y que realmente emerge cuando comienzas a tener un estado de relajación profundo. Incluso hay grandes artistas que incluso hay un estudio bien interesante sobre esto, del sueño hipnagógico. No recuerdo ahora si era Dalí, creo que era Dalí. Ahí luego ustedes lo buscan por ahí y en los comentarios me dicen si estaba en lo correcto. Pero para que vinieran esas ideas un poco diferentes, extravagantes, que lo distinguieron, él dormía con una especie de los llaveros o algo que al caer pudiese emitir un sonido para que cuando entrara en ese estado de relajación, cuando el cuerpo ya va a tumbarse, ya entrar en sueño profundo, se despertara y ahí tratar de tomar. De acordarse. Y fíjate que hubo una investigación científica aplicando este método para revisar la capacidad de productividad creativa en las personas y era muy efectivo. Sí. Y era muy efectivo.
Tú cuentas un poco que la historia de Todo por Contar fue algo así, un momento pues cotidiano. cualquier Cuéntanos un poco cosa. cómo fue esa génesis, o sea, qué estabas haciendo y cómo viste conectando esos elementos que le dieron forma a Todo por Contar. Es que a mí me parece también que es muy interesante el nombre en sí. O sea, haberle puesto Todo por Contar, que lo que te decía, y lo digo de verdad con toda honestidad, no fue un resultado de un trabajo así de naming, de branding, que uno diga, no, es que fue lo más cotidiano y tal vez era como la forma en la que yo quería reflejar y decir que yo sentía que tenía todo por contar. Yo soy súper charlatana, yo soy súper habladora, a mí me encanta conversar y los libros y el conocimiento y demás. Y yo soy muy fiel creyente que todos tenemos algo por contar y que todos tenemos una historia. Entonces eso nace pandemia y me acuerdo perfecto estar en el sofá, echada, creando mi cuenta, viendo cosas. Después me metí a Canva, bueno, qué publicaciones hago, cómo lo pongo, que es parte también como de darse el lujo de explorar cosas. Yo hoy en día me meto a Todo por Contar y veo cuál fue el primer post que puse, las primeras publicaciones, y yo he cambiado, desde ese momento hasta ahora he cambiado la gráfica, la letra, los colores, la forma, todo ha sido también como para mí un campo de experimentación, o sea, como de laboratorio. Y yo creo que uno a veces se toma muy en serio los proyectos a tal punto que no se permite jugar, explorar, divertirse. Y creo que Todo por Contar para mí desde el inicio ha sido eso, un playground. Es la mejor palabra que puedo usar para escribirlo, y es como una arenera. Recuerdo que en el colegio teníamos una arenera y era como el lugar favorito de todo el mundo y todo el mundo quería ir a la arenera. Y cuando uno se vuelve adulto se vuelve súper aburrido y ya no tiene ninguna arenera y ya nada lo inspira como la arenera del colegio. Entonces creo que para mí fue eso, como un espacio de exploración, de empezar. Empecé hablando de emprendimiento, empecé hablando de marketing, que creo que también es chévere como cuestionarse hacia dónde va. Y claro, hoy parados, 6 años después, es muy fácil mirar para atrás y decir, claro, yo tenía clarísimo para dónde iba, y la verdad es que no. Empezó como una exploración muy bonita, y creo que en la medida que uno se permita jugar, explorar y no tenerla tan clara desde el día uno, empiezan a pasar cosas. Y creo que también ahí hubo momentos como dentro del camino donde también yo empezaba a ver el impacto que tenía que alguien me escribiera después, oye, Vero, ¿te acuerdas del libro que publicaste? Me lo leí y pensé tal cosa. Y yo, no, ¿y no pensaste esta también? Sí, sí. Y ahí como que se empieza a crear una conversación que yo decía, wow, ¿esto qué es? Y después y pasa como también por empezar a entender que este Todo por Contar ya no se limita solo a los libros, sino a cualquier forma de aprendizaje, sea un podcast, sea un libro, sea una conversación, sea sea una obra de arte, incluso como algo que te permita a ti entablar una conversación y aprender algo nuevo. Entonces es un poco así, es como nace mi sofá, mi cuarentena, mi pijama y mis libros. Yo ahí creo que fui de las compradoras número uno de las librerías online, porque claro, y empieza uno además a consumir este contenido y empieza a decir, ¿y qué más hay? ¿Y qué otros libros? ¿Y qué otros Y un libro temas? te lleva a otro y te conecta Claro. con otro autor y con otro referente. Y como que vas descubriendo todo un universo alrededor de eso. Y creo que al final es esa misma idea, como de querer compartir y de querer aprender y de querer tener un espacio para jugar, un espacio para crear, un espacio para ser auténtico, que es una de las cualidades que yo hoy en día digo, si usted va a hacer algo en la vida, sea auténtico y vea a dónde eso lo lleva. Entonces empezó así, crecí así. Me acuerdo de mi primer club de lectura que lo hice en el 2021 también, súper miedosa y diciendo como no, nadie se va a meter. Yo nunca había estado en un club de lectura. Entonces yo, pero ¿y qué hago? ¿Me meto a un club? O que yo buscando en Google, cero ChatGPT ahí, ¿no? Como, dime tips para mi sesión de club de lectura. No. Y fue como, no, esto es de volver a lo mismo, volver a la autenticidad y volver a conectar con la gente. Entonces creo que ha pasado ya 6 años desde ese momento, pero el origen siempre fue el mismo, como estas ganas de compartir algo, que creo que también ese algo era difícil de entender, lo que te decía, emprendimiento, marketing, libros, pero ¿qué pongo? ¿Pero cómo lo hago? Y jugando, pues he ido encontrando como un poco esa esencia y he ido entendiendo que para mí Todo por Contar es un punto de conexión con las demás personas. Hay algo de lo que yo hablo frecuentemente, y es, una cosa es tener una audiencia y una cosa es tener una comunidad. Y hoy en día confundimos los términos. Entonces, no, es que tú tienes 10.000 seguidores, entonces tú tienes una comunidad de 10.000. Ojalá uno pueda tener una comunidad de 10.000. Uno tiene una audiencia de 10.000. Pero comunidades, oigan, vamos a tomarnos un café y hablar del libro. ¿Quién llegó? Llegaron 5. Esa es tu comunidad. O sea, como que la que de verdad trasciende la audiencia
la que conecta, la que conversa, la que comenta, la que se va más allá de esos espacios. Y yo siempre he dicho como que para mí el verdadero valor está incluso cuando yo no estoy. Todo por contar es eso. Es que dos personas tengan una conversación sin que yo esté. Yo ni siquiera tengo... Es porque no se trata de mí al final del día. Se trata de cómo estamos todos compartiendo historias. Entonces solemos como un poco confundir qué es una audiencia, qué es una comunidad. Y el trabajo de comunidad hoy en día está muy popular y la gente, sí, la comunidad. Crear una comunidad no es tan fácil, pero vale mucho la pena porque lo estamos buscando como personas. ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido con la intención de tener una comunidad sólida? Hola, querida mente genial inquieta. Gracias por escuchar este podcast. También quiero invitarte a que puedas suscribirte. Hoy estamos llegando a una audiencia bastante amplia, pero nos hemos dado cuenta que un gran número de personas que ven nuestros episodios no están suscritos a nuestro canal. Podrías ayudarnos a llegar a más personas si te suscribes. Así que nada, dale clic a la campanita y suscríbete. Yo creo que hay un reto en el contenido y es que el contenido también depende de uno y esa ha sido la esencia. Por ejemplo, yo, además que asesoro en marketing a muchas empresas y demás, y siempre digo la planeación y tengamos una parrilla. En Todo por Contar no hay parrilla. En Todo por Contar las cosas van surgiendo. Y eso a veces es un reto. Claro, La estrategia emerge. La estrategia emerge. O sea, yo estoy chocando con el mercado y chocando con el mundo. Pero es parte de la esencia. Y eso se vuelve a ser un reto porque tú vienes en un trabajo constante y llegan meses en los que digo, no he podido publicar, no he podido poner. Entonces creo que el hecho de que la comunidad, de la creación inicial de la comunidad dependa, digamos, de uno, lo hace retador porque hay que sacarle el tiempo y hay que sacarle el espacio. Otro reto tal vez también ha sido cómo darle a la gente que hace parte de la comunidad desde hace mucho tiempo, digamos la gente que está ahí conectada desde el 2020, cómo darles cosas lo suficientemente diferentes, pero lo suficientemente alineadas como con lo que se viene haciendo para que se quieran quedar. Yo diría que esos son como los retos principales, constancia y creación de contenido específicamente, y cómo darle a la gente siempre algo nuevo, cómo darle la bienvenida a los que y el contexto a los que apenas están llegando, sin olvidarse de los que han estado ahí desde el principio, porque, y esto pasa mucho en los negocios, uno es como que los clientes nuevos ya los quiere atender y les quiere dar cosas, y los que llevan 6 años ahí comentando desde el día 1 qué hubo, cómo va, que también me parece chistoso porque yo hablo con gente por Instagram y yo los veo en la vida real y yo, ay, ¿cómo le fue con tal? O sea, mejores amigos pues de la vida. Pero sí, creo que esos son como los retos de crear esa comunidad, ir encontrando esa esencia y tal vez uno tercero sería como no dejarse llevar solo por las tendencias, como que es fácil cuando tú estás creando una comunidad, que entonces ahora qué es lo popular y ahora dónde tengo que estar, y es parar un segundo y preguntarse, venga, ¿mi comunidad tiene sentido en esto o no? Yo tengo ahí un breve resistencia a montarme a tendencias. Sí. O sea, yo creo que lo que uno hace cuando uno inserta una propuesta en un contexto es crear y proporcionar valor, esperando un valor como retribución de vuelta. Es la esencia de toda iniciativa, ¿no? Tener la capacidad de crear valor, proporcionarlo a otras personas y captar valor de vuelta. Y fíjate que Alejandro Salazar me gusta la definición de valor. Subconjunto de beneficios que son simultáneamente relevantes y distintivos. Entonces, aquí va donde yo peleo con la tendencia, es si me monto tarde en la tendencia, ya no hay distinción, porque todos estamos en la tendencia, ya se convierte en moda, y la moda es mayoría. Diferenciarte ahí es complejo, o sea, no te distingue, no te hace único, y es lo que permite que otro perciba mayor valor. Entonces, yo siempre estoy en esa constante búsqueda de qué puede hacernos único. Incluso en esa búsqueda de ser único y distintivo, ¿qué elementos son claves que yo puedo repetir siempre? Porque la repetición trae recordación y la recordación genera distinción. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es difícil no hacerlo porque mira que hay razones por las que uno ve en marketing, por ejemplo, los artículos, los descargables que más, valga la redundancia, se descargan, donde hay mayor interés es
las 10 tendencias de esta industria. Entonces empieza el año y eso todo el mundo aprovecha para hacer sus contenidos. Las 5 tendencias de los podcasts, las 4 tendencias de los libros, las 4. Entonces es como que tenemos una obsesión como por estar siempre diciendo que alguien me diga y que alguien me diga a qué bola me tengo que montar y qué tengo que hacer, porque el trabajo de la autenticidad es un trabajo muy duro. Es más fácil copiar una tendencia, es más fácil montarse a la ola que ir a descubrir en qué mar estoy, qué tipo de olas me gustaría surfear, me gustaría subirme, no me gustaría subirme. Entonces creo que hay un camino bien importante y esto aplica para todo, no solo para la construcción de comunidades, y es la búsqueda de la autenticidad. Autenticidad. Que además es un camino, no es fácil. No es fácil. Lo fácil es la tendencia y además lo fácil es que alguien me la diga. Entonces, ChatGPT, dígame las últimas 10 tendencias de educación. Vaya, descúbralas, vaya, encuentre dónde está alineado lo que uno hace con lo que la gente necesita. Creo que hay un ejercicio chévere en las tendencias y es de oír, pero también hay que dejar pasar el ruido. Como que, ¿qué voy a filtrar? ¿Qué es ruido y qué de verdad hace parte del core? Y tú también en algún momento dices, pero ahí leí en una entrevista que diste a un medio, que ves los libros como un medio para de alguna forma acallar el ruido del exterior, como lo que hay allá afuera, que a veces no te deja encontrar esa esencia única y auténtica, que es lo que te va a permitir diferenciarte. Sí, total. Tú digamos, no empezaste todo por contar con el terreno como ya allanado, con todos los elementos ya puestos en su lugar. Quiero que me cuentes un poco, porque quizás ahí hay alguien que nos está viendo y escuchando que está, no sé, en un corporativo con la intención de crear algo. Y podría encontrarse un montón de, a veces, ruido de decir, tienes que dejar ya tirado todo porque tienes que ser un emprendedor, que a veces es una retórica que también yo, de alguna forma, soy muy cuidadoso, ¿no? Y como que lánzate al vacío para poder crear algo, porque si no, no vas a poder crear algo extraordinario. Tú vienes del mundo corporativo y creaste todo por contar esta comunidad, que hoy es una comunidad que sigue creciendo y que se consolida y comparte conocimiento desde diferentes formatos, como lo has dicho, pero hubo un proceso de transición de este mundo corporativo a ser hoy la emprendedora que eres con todo por contar y vínculo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué consejo, o más bien, no dar consejo porque no somos coach, pero sí, qué podríamos aprender de tu experiencia que podríamos poner de alguna forma en práctica como modo de experimento? Porque quizás lo que te funcionó a ti no me funciona a mí. Eso también es importante entender. Total. Que estamos en contextos muchas veces también socioculturales diferentes, que lo que le sirva a alguien que ya tuvo éxito no me va a servir igual, pero sí puedo aprender de ese camino que ya él tuvo o que esa persona tuvo, para ver si experimento de esa forma, a ver qué resultados tengo y me permito lo que has contado. Me permito volver a ser niño, tener un arenero y jugar. Pero, digamos, ese nivel de experimentación tiene que, de alguna forma, llevarse de una manera muy cuidadosa para no darse un totazo fuerte en el camino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la transición? Y sobre todo porque yo creo que nada es tan romántico como pasa en nuestra cabeza, ni tan malo como pasa también en nuestra cabeza. Entonces creo que, bueno, lo primero es tal vez, el mundo parece decirnos que hay que tomar muchas decisiones y que hay que ser muy radicales. Entonces enfócate en tu proyecto y dale todo, y es que si no, no te va a surgir. Y yo he descubierto que no. Creo que ese es el ejemplo perfecto de cómo yo construí una carrera corporativa en un entorno difícil y competitivo y demás. Además, en un entorno muy, muy gringo, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero era muy gringo y muy, muy tradicional corporativo. Y mientras tanto, mientras estaba metida en ese rollo, estaba haciendo todo por contar. O sea, fueron 2 proyectos que fueron surgiendo y fui a mi forma de ver que también el éxito para mí es estar alineado con lo que uno está haciendo y decir, mi vida me gusta, eso es el éxito. Y en los 2 momentos lo encontraba, decía, estoy muy feliz en mi trabajo corporativo y estoy muy feliz que cuando llego a mi casa por la noche quiero contar algo y quiero decir, me leí este libro y quiero ponerlo ahí. Entonces creo que esa ha sido mi experiencia, esa ha sido digamos que lo que me ha demostrado a mí la vida también, y es, hay que ser menos radical, no hay que abandonarlo todo, no hay que dejarlo todo para crear algo nuevo. De hecho, creo que parte de las cosas que ha hecho que este proyecto de Todo por Contar sea tan lindo es que cuando uno pone su ingreso económico y su estabilidad económica, por ejemplo, y su vida alrededor de un proyecto, ese proyecto se lleva la carga de todo.
Es como la pareja, pues tú esperas que tu pareja sea tu amigo, tu confidente, pero tu amante también, pero que haga cosas y que entonces no, pero es comodidad y tranquilidad, pero también chispa y aventura. Entonces eso pasa con los proyectos. Uno asume que ese mismo proyecto le dé pasión, plata, estabilidad, diversión y es como de pronto son fuentes y cosas que uno puede encontrar de diferentes fuentes y de diferentes proyectos. Entonces yo sí soy muy partidaria de empezar a explorar porque lanzarse de cero a algo a veces da mucho miedo y no es romántico. O sea, es chévere la idea y sí, lánzate a una red abajo, ten una redcita. Yo hice eso cuando también decidí renunciar a mi trabajo porque para mi caso personal y para mi vida la parte financiera, por ejemplo, siempre ha sido importante. Claro. Y creo que es algo que tampoco se habla mucho. Es como no vive de tus sueños, sí, pero vaya y hágalo. O sea, hay obligaciones, hay necesidades y creo que también es darle uno alas al proyecto sin atarlo y condenarlo a que me dé el ingreso, por ejemplo, que mucha gente es como, estoy entre esa duda, si sigo con mi salario fijo. Tener un proyecto pasión mientras uno tiene un salario fijo es una delicia, porque en el proyecto pasión estás haciendo cosas que te apasionan, no Claro. cosas que te generan caja, porque a veces son dos cosas muy distintas. Uno va encontrando la forma en la que la caja y la pasión se van uniendo, pero eso de entrada no pasa. Claro. Y creo que el hecho de que uno no esté creando desde el inicio, como con la necesidad, por ejemplo, de sostenerse financieramente, hace que de verdad uno pueda crear por la pasión de crear. Y eso hace toda la diferencia en cómo se conecta hoy en día la gente con los productos. Primero la comunidad, después el producto. Claro. Y si tú de entrada tienes esa presión de caja o financiera o demás, de darle a ese No, lo que quieres urgente te come. experimentar, es como, no, pues yo ya dejo de experimentar y me pongo es de verdad a vender. Estoy vendiendo cosas que me apasionan, no. Entonces, ¿cómo a qué se está jugando? Entonces, yo creo que es dejar de pensar tan en absolutos, blanco y negro y no, y ver el arco iris, que ni siquiera, porque esa es una frase de Simon Sinek que él dice: si yo te digo, si no es blanco, es negro, y si no es ni blanco ni negro, ¿qué es? Y la mayoría de la gente dice gris. Y él dice, no, arco iris, o sea, Claro, todos los colores. En ese está todo el espectro de los colores Exacto. visibles. Sí. Y uno a veces solo quiere o A o B. Entonces, y la presión. Entonces, ¿pero qué? ¿Se va a dedicar al negocio? ¿Pero va a renunciar? ¿Pero va a hacer esto? Entonces, creo que es ir fluyendo un poquito y al inicio, qué rico que las cosas que a uno le apasionan no lo tengan que mantener y lo tengan que darle todo desde el inicio. Ya después uno va encontrando la forma, pero después de que uno está creando ahí desde la tranquilidad, lo que tú decías, desde un estado mental más tranquilo y no desde la necesidad de sobrevivir, Sí. que creo que hace la diferencia. Entonces es ir como encontrando ese camino y cada uno sabrá, porque llega un momento en el que esa vocecita interior se vuelve muy duro y le sube el volumen. Entonces la vocecita interior empieza hablándote en volumen 2. Como, oye, Cris, como que te gusta esto, ¿no? Como que hay un buen proyecto. Y uno, ya, listo, y sigue. Y eso es fácil de ignorar porque está en volumen 2. Y después te pasan cosas que lo suben al volumen 5. Y llega al 10. Y llega está en volumen 50 y ya no puedo seguir ignorando esto. O hago algo, o apago el radio, o miro cómo lo puedo hacer. Entonces creo que también es ser muy, como tener los sentidos bien puestos en decir cuando esa vocecita se va subiendo y hacerle caso también. Creo que algo también que he visto mucho alrededor de como esta apreciación que tenemos por el emprendimiento y entonces ya de la nada el trabajo corporativo es aburridísimo y es como un poco fracaso, ¿no? Como, tú tienes un trabajo corporativo, como no, y no estás haciendo lo tuyo y tu proyecto. Y yo hoy en día digo, esta vaina no es para todo el mundo. Y yo, de hecho, por más emprendedora que sea, jamás le cierro la puerta, que también me pasó. Cuando yo estaba a punto de renunciar, yo dije, me tiré mi carrera corporativa. O sea, nunca más en la vida ninguna empresa me va a volver a contratar, yo no voy a volver a tener este puesto que tenía, ya tomé la decisión que marcará la vida. Entonces se ponen esa cosa toda trascendental y al final dicen, no, pero yo siempre puedo volver. El mundo corporativo siempre va a existir y espacio para emprendedores también creo que siempre va a haber. Entonces es ir encontrando un poco eso y encontrar cuál es la verdad de uno. No es romántico, lo que te decía, insisto, no es Disney. Esto no es la historia perfecta de que tú te lanzas al vacío y todo te fluye, ¿no? Esta vaina y también es compleja, es compleja. Y hay que caminar. Yo siempre digo, es un camino hermoso, apasionante, lleno de mucho riesgo e incertidumbre, bastante complejo, pero si se hace de una manera sabia, posiblemente, no tenemos nada asegurado, posiblemente si somos disciplinados y constantes, y aprendemos de lo que otros han transitado, posiblemente podemos sacar adelante la iniciativa. Yo, por ejemplo, mi experiencia también como emprendedor y de transitar del mundo corporativo es que ahorré para tener
un año para poder vivir sin que inventaran nada, Yo hice para igual. poder experimentar duro con nuestro corporativo, con consultora. Sí. Y eso me dio una tranquilidad de poder pensar tranquilamente y hacer los experimentos necesarios sin que esa urgencia de la necesidad financiera, que cuando somos adultos es innegable. innegable, inevitable. Exacto. Pero una vez leí el libro negro del emprendedor. Ujú. Entonces, No me lo he leído. ese libro es bien poderoso. Es autor español y lo que hace es te cuenta todas las embarradas que no deberías hacer cuando quieres emprender. Ujú. Buenísimo. Todas las embarradas posibles que él identificó. Ya uno va haciendo su propia lista y Como- dice como, hay varias. Pero ese libro, Chévere. digamos, abrió los ojos y me dio como una estructura de cómo de alguna forma estructurar un camino, Mm. no digo seguro del todo, pero sí más liviano para que la urgencia no se comiera lo que yo consideraba realmente importante y me metió a hacer esa transición. Y lo que tú dices, ¿no? Tener la capacidad de experimentar, de probar, ¿no? De desarrollar como esa mentalidad de científico. Sí. Y de Maravilloso. esperar. Yo creo que la paciencia es algo que se nos ha ido de las manos últimamente. No tenemos paciencia para nada. Ya hoy en día si el domicilio se demora más de 15 minutos, ya nos parece un exceso. 15 minutos. O sea, es como cuánto se demora el domicilio, 30 minutos y uno no, tenaz, terrible, lentísimo. 30 minutos, o sea, 30 minutos, comida, domicilio, todo lo que tiene que pasar para que eso llegue a usted. Y hemos perdido, yo siento un poco de la paciencia. Ujú. El emprendimiento y el camino corporativo y la vida en general son ejercicios de paciencia, son ejercicios donde uno tiene que estar ok con jugársela un poquito a largo plazo, que esa es la otra. Entonces uno emprende y al mes uno ya está bueno. ¿Y cuánto estamos facturando? ¿Y qué está pasando? Y es como, mes uno, viejo, mes uno, tranquilo. Tranquilo que, y está el típico dicho, Roma no se construyó en un día. Pero como que hemos perdido un poquito de eso, siento yo, como estamos más afanados y queremos todo rápido. Los procesos al final son de paciencia y son de largo aliento, los que valen la pena, al menos pienso yo. El camino del emprendimiento también es un camino lleno de miedos. ¿Cuál ha sido, no sé, si puedes contarme algún miedo interesante que hayas tenido durante este proceso como emprendedor? Uf, muchos. Tuve mucho miedo, digamos, de renunciar a la estabilidad que tenía en mi trabajo corporativo. Tuve mucho miedo de fracasar, que creo que eso siempre está ahí y el truco es cómo lo hacemos más tranquilo. Y hay un miedo que para mí es muy particular, pero es porque yo ya lo he descubierto en los procesos de la vida y la vaina y es el rechazo. A mí me da muy duro eso. Me da muy duro eso. Y no lo tengo del todo resuelto y a mí me da duro. Entonces, no hicimos esta propuesta y que nos dijeron que no. Y es como superar esos miedos y como ir como metiéndose en esa onda. Entonces creo que hay un miedo también de eso. Y tal vez uno que tuve que enfrentar y que tuve que superar también fue un tema como de me da miedo equivocarme y no poder volver. A lo cual mi papá siempre me dice, hay una razón por la cual los giros en U están permitidos. Siempre te puedes devolver. No, nada es tan grave, pero está ese miedo y lo que yo te decía, este miedo de nunca más nadie en el mundo corporativo me va a contratar. Hoy en día yo digo, o sea, yo en el mundo corporativo, una persona que ha ido, que ha hecho, que ha experimentado, que ha entendido cómo funcionan los negocios, que ha entendido cómo funciona el emprendimiento, yo digo, esa persona la quiero en mi equipo. Pues entonces es como ir pasando esos miedos. Entonces creo que el fracaso está ahí y la gente dice, no, fracasé rápido y sí, pero lo mismo, no lo romanticemos porque esa vaina duele. Duele. Y eso Estoy totalmente de da acuerdo un golpe contigo. duro. Particularmente también para mí es eso, como ese rechazo de pronto de sentir que ha sido interesante porque uno todo lo que tiene en su vida personal se lo lleva a sus negocios y se lo lleva a su trabajo. Así es. Porque pues uno es una misma persona. Entonces, no, deje sus temas aquí de la puerta para afuera y es como, no puedo, soy humano y voy con eso. Es aprender a identificarlo y aprender a entenderlo. Pero yo creo que llega un punto en el que el miedo más grande es no haberlo intentado nunca. Y cuando ese miedo de decir, qué miedo me daría sentarme cuando tenga 50 y ver para atrás y decir, nunca lo intenté, o sea, nunca lo hice, nunca me atreví. Entonces llega un momento en el que ese es un miedo chévere. Ese es un miedo bueno, ese es como un miedo que se vuelve gasolina para andar. Maravilloso. Fíjate que yo esta mañana reflexionaba sobre eso y en un post que publiqué en Instagram, que vi la señal de pare,
hice algo, vamos a ver aquí, algo así. No pare, sigue, sigue, haciendo esta alusión a esta canción muy conocida. Y lo que puse en el caption era, la vida en los negocios se trata de eso, seguir intentando, seguir levantándote después de cada no, de cada caída, porque lo cierto es que en el mundo de los negocios más son los nos que Claro. sí, pero bendito eso sí, ¿no? Que nos permiten seguir adelante. Se vale parar un momento, a veces es necesario, pero no se vale quedarse en el suelo y rendirse. En el juego de emprender, por cada sí recibimos 10 o más no. Si aprendes a recibir cada no con agradecimiento, sabes que estarás pronto más cerca del próximo sí. Y aunque perdemos más veces de las que ganamos, ganamos siempre. Y eso... ganamos siempre. Ajá, y es como eso, o sea, el mundo de los negocios es más no que sí. O sea, realmente mi vida como emprendedor es recibir más noes que sí. Pero los sí son los sí necesarios para seguir creciendo y escalando. Y has creado vínculo. Creo que podemos ir entrando en la recta final de esta conversación que podemos quedarnos horas si hago zoom a cada cosa que quisiera hacer zoom de lo que estoy escuchando de tu historia. Pero quiero que hablemos de vínculo. ¿Qué es vínculo para Verónica y cómo nace? Bueno, pues vínculo nace de no tener un espacio para hacer mis clubes de lectura y mis encuentros presenciales. Entonces yo estaba todo el tiempo buscando que un café, que un hotel, que un sitio. Yo decía, no hay como un espacio para conectarme. Pero bueno, ¿sabes qué? Parafraseando esa parte y volviendo para atrás, yo creo que vínculo es el resultado de muchas necesidades a partir de muchas cosas que yo venía sintiendo en diferentes momentos. Entonces, por un lado está esto que te estoy contando, mi espacio para hacer mis clubes de lectura. Por otro lado está que trabajé 6 años 100% remoto. 100%. O sea, si vi a mi jefe 3 veces en persona fue mucho, en 6 años. Y tenía como esa chispa y esa necesidad de conexión con las personas. Entonces se junta espacio para hacer clubes de lectura, necesidades de conectar y este deseo como de empezar a ver que la gente estaba alrededor mío, empezaron a surgir muchas personas o empecé a conocer muchas personas que estaban haciendo comunidades y era yo quiero hacer un encuentro para hablar de finanzas personales porque yo estoy empezando mi contenido alrededor de eso, pero ¿dónde lo hago? ¿Dónde me siento? ¿Usted qué conoce? Entonces como que cuando mezclas todo eso nace vínculo y yo encuentro este espacio donde hoy en día está vínculo. Y es un espacio completamente diferente, es un espacio cerrado, todo es como... Y empieza uno como a cerrar los ojos un poquito y a entender, bueno, ¿qué podría pasar aquí? ¿Qué es lo que yo quiero que pase aquí? ¿Cómo empiezo a crear este tema? Y se volvió al final algo que me pasaba mucho, y te lo digo en confidencia también, cuando yo contrataba a los arquitectos y me decían, bueno, ¿pero qué pongo? ¿Cuántos escritorios? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas puertas? Y yo, no, pero es que no sé, yo lo que quiero es que esto sea un espacio creativo, pero ¿qué es un espacio creativo? O sea, ¿cómo lo aterrizo en cuántos muros quiere? Y yo no quiero muros. O sea, de entrada, como quitemos eso. Entonces fue un proceso también como de irlo descubriendo sobre la marcha. Y hoy en día vínculo pues es y bueno, y la otra pata que es también gran parte de esto es yo siempre me soñé mi librería. Y creo que la librería fue un sueño que yo dije, no, eso cuando tenga por ahí 50, 60. Hoy en día digo, a los 60 ojalá que no tenga ninguna librería, sino que tenga una torre de libros al lado mío y sea ese mi único trabajo de tiempo completo. Entonces se mezclan todas estas cosas, veo el espacio y se me empieza a mí a abrir un montón de cosas en la cabeza como de, pero podemos hacer esto y si hacemos un espacio de coworking y cómo lo organizamos y que la gente pueda venir, que sea la comunidad de las comunidades. Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas. De hecho es muy bonito cómo llega el nombre de vínculo a mí, porque yo para eso sí contraté agencias, hice todos los procesos creativos, que el paso a paso, cómo llegar al naming perfecto. Y a mí todas las propuestas que me llegaban, yo era como, no, esto no me suena. Pasamos por todos los nombres del planeta y no me suena, y no me suena, y no me suena. Y un día en una meditación, que soy muy creyente de eso, como de silenciar el ruido de afuera. O sea, eso me refiero como, afuera hay muchas cosas y yo buscando, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Un momento de silencio y llega a mi mente vínculo, como la palabra vínculo. Y yo digo, wow, se me da todo, o sea, una sensación que yo nunca había sentido, que además eso me dañó un poquito la magia del naming, porque ahora ya si no se me ocurre meditando, ya siento que no es lo suficientemente bueno, entonces ya que se me ocurre, no, así no funciona la meditación, pero en ese momento funcionó y llegó a mí eso y se convirtió también en esa esencia de lo que pasa aquí, porque creo que vínculo es una palabra que de entrada tiene su definición y tiene su significado, y es lo que pasa en este espacio.
sí, no, que tienes puestos de trabajo. Sí, yo te puedo dar un puesto de trabajo, o sea, te puedo dar un espacio y una silla y una mesa. Pero lo que en realidad te doy es un vínculo o muchos vínculos, porque estás al lado de una persona que te puede conectar con algo, porque se nos ocurre que aquí hay una comunidad donde están pasando cosas y es, ay, yo sé quién hace eso, venga, se lo presento. Entonces se volvió como en esta magia de conectarse y de crear vínculos que no siempre son con otros, también son con uno mismo, con una idea. A mí no hay nada que me llene más de felicidad cuando alguien me dice, oye, vine a probar el espacio y salí con una idea de algo que llevaba bloqueado en mi mente 3 meses. Y yo soy como, wow, ¿cómo pasó eso? Entonces, pues hoy en día Vínculo tiene la librería, tiene un espacio de coworking y tiene un espacio para eventos. Pero eso es, digamos, como lo que hacemos y los productos y lo que hay. Pero para mí va mucho más allá y es eso. Es un espacio donde tú puedes crear un vínculo con alguien más y no es un espacio físico, es lo que pasa dentro de cada uno de nosotros y de los que estamos aquí creando este espacio. Y creo que tiene que ver con la esencia más profunda de crear, ¿no? Que es conectar cosas que aparentemente no tienen ninguna Total. conexión. Total. Yo lo llamaba como conectar los puntos, ¿no? Sí. Y es importante también que sigan estos espacios donde conectamos con otros que nos permiten ampliar la perspectiva. Fíjate que en los años 50, 60, el padre del pensamiento lateral, Edward de Bono, decía, la creatividad y la innovación se fundamentan en la capacidad de ampliar la perspectiva. Cuando tú te sientas a hablar con otro, a escuchar su percepción o su punto de vista sobre la misma situación, se expande la visión que tenemos los dos de Total. eso que quiero resolver, y eso permite hacer conexiones que solito era imposible, o que solito con ChatGPT es imposible hacerlo. Creo que la esencia del ser humano es creadora. Total. Juan Ginsberg escribió un libro que se llama la ciencia de la creatividad, la teoría de la creatividad, y dice algo bien interesante. Los científicos se equivocaron al etiquetarnos como sapiens. La verdadera etiqueta que deberíamos tener científicamente es Homo Creator, porque somos más creadores que sabios. Pero la esencia del humano es conectar. Es conectar con otros, y ahí es donde emerge realmente lo novedoso, ¿no? Lo nuevo. Y eso sucede aquí en Vínculo. Este ha sido el espacio con Verónica Sendales. Ha sido una conversación muy bonita, de mucho aprendizaje y grata para mí. Nada, quiero que invites a la audiencia a que te siga en redes sociales, cómo llega Todo por Contar, cómo llega a los clubes de lectura, y la gente que está en Bogotá, cómo llega a Vínculo. Bueno, buenísimo. Pues, Cris, gracias. Yo me la disfruté un montón y tienes razón cuando uno se divierte, el tiempo pasa a mil, ¿no? Y uno dice, podría seguir hablando horas y horas de estos temas. Bueno, para encontrar la comunidad de Todo por Contar, @Todo por Contar en Instagram. Ahí van a encontrar toda la información de clubes de lectura y es donde también yo les cuento sobre Vínculo y demás. Pero para los que estén en Bogotá o los que quieran alguna vez pasarse por Vínculo, estamos muy cerca a Unicentro en Bogotá. Pueden seguirnos también en @vinculo.co en Instagram y los espero para verlos crear un vínculo acá también. Nosotros te esperamos en Cartagena pronto. Ojalá se nos dé la posibilidad de tenerte por allá, de que también converses con nuestra comunidad, hacer algo juntos. Y nada, si te ha gustado esta conversación, háznosla saber, dale me gusta, deja un comentario, comparte con alguien a quien consideres puede ser de mucho provecho y valor escuchar esta historia, escuchar estos aprendizajes y conocimientos hablados aquí en este espacio. Nos vemos pronto. Esto es Mentes Inquietas Podcast. Ideas, felicidad, acción.